Lo dijo en la primera hora. A ver, hay bastante para comentar el día de hoy. Bastantísimo para comentar el día de hoy. Tengo tengo 4 temas. Siempre llego con una cantidad de temas y a veces no salgo del uno, ¿no? Pero ahora empezamos un poquito más temprano el comentario. Creo que vamos a alcanzar a hablar sobre algunos temas. ¿Qué pasa con Luque Lecaro? Dice don Saúl Merchán. La pregunta del millón, ¿no? Nada, naranjas agrias, como diría mi pana Daniel Montalvo. Naranjas agrias, no pasa es nada. Está en proceso de extradición, que eso se va a demorar, en el mejor de los casos, 1 año. En el mejor de los casos. Como hemos hecho la crítica en este espacio de noticias, absolutamente inexplicable que a Daniel Salcedo también se le haya tramitado la extradición, pero finalmente Panamá lo deportó en menos de 24 horas de su retención inicial por cuestiones por cuestiones migratorias. Y en el caso de Luque Lecaro, también se inició el proceso de extradición, pero en ese caso deciden no deportarlo, ¿no? No deportarlo. Cosas raras que uno no termina de entender y que el común de los ciudadanos no entiende, me incluyo. ¿Qué pasa con Luque Lecaro? Nada, no pasa es nada, querido amigo. ¿Qué es lo que ha pasado en estas horas? ¿Qué nos ha dejado el fin de semana? El Ministerio del Trabajo ha emitido un acuerdo ministerial a través del cual ha decidido establecer un techo para los salarios del sector público. Es el acuerdo ministerial MDT 24-039-20254, que dispone de la fijación de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores y trabajadores de las entidades del sector público, incluyendo las entidades que conforman el régimen seccional autónomo y las empresas públicas. Póngame, por favor, el acuerdo ministerial. Esa es la parte pertinente del acuerdo ministerial que está en su pantalla. Dice: aprobar las directrices para la aplicación y cumplimiento de la disposición general séptima de la Ley Orgánica del Servicio Público y fijación de las remuneraciones mensuales unificadas de los servidores y trabajadores de las entidades del sector público. El artículo 1 dice: la remuneración mensual unificada de los servidores y trabajadores del sector público que integran las instituciones del Estado, incluidas las entidades que conforman el régimen seccional autónomo y las empresas públicas, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia podrá ser igual o superior a la remuneración mensual unificada del presidente de la República, establecida en la escala de remuneraciones mensuales unificadas comprendidas en el nivel jerárquico superior, expedida por el Ministerio del Trabajo, que se detalla a continuación, y ahí está la tabla. El grado 10, 5,072. ¿Quién está en el grado 10? El presidente de la República. El presidente de la República tiene ese sueldo. $5,072 es el salario del presidente de la República. Luego tenemos de escala 9, 4,869. La escala 8, 4,463. La escala 7, 4,283. La escala 6, 3,854. La escala 5, 3,247. La escala 4, 2,597. La escala 3, 2,418. La escala 2, 2,368. Y la escala 1, 2,115. Ojo, esta es la escala del nivel jerárquico superior. No es la escala para el común de los servidores públicos, sino para las funciones de quienes están o ocupan cargos en el nivel jerárquico superior a partir del presidente de la República. Se incluye presidente, vicepresidente o vicepresidente en este caso, ministros y ministras de Estado, viceministros y viceministras de Estado, entiendo que subsecretarios y otros cargos hasta llegar a la escala 1, que viene a ser el nivel más bajo de ese nivel jerárquico superior. Dice: las empresas públicas detalladas en el artículo 2 del mandato constituyente número 2, publicado en el suplemento oficial del registro oficial número 261 del 28 de enero del 2008, deberán fijar las remuneraciones mensuales unificadas a sus servidores según las escalas correspondientes establecidas por el Ministerio del Trabajo, de acuerdo al régimen laboral que corresponde a sus servidores. De igual manera, las entidades del sector público, para la determinación de las remuneraciones mensuales unificadas de sus trabajadores, deberán sujetarse a los techos vigentes para la negociación de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas transaccionales expedidas por esa cartera de Estado. ¿Qué más dice?
el acuerdo ministerial. Gracias, don Robert. Esa es la parte pertinente. Luego tenemos en el artículo 2 una explicación de lo que comprende la remuneración de los trabajadores. Se incluye bonificaciones especiales, ordinarias, extraordinarias, primas y cualquier otra retribución permanente, salvo el pago de viáticos, gastos de residencia, horas suplementarias extraordinarias, si el puesto o cargo lo exigiera o permitiere. Ni por contrato colectivo, acta transaccional, laudo de Tribunal de Conciliación y Arbitraje, se podrán establecer remuneraciones que de manera integral superen los límites establecidos en el presente acuerdo. Luego en el artículo 3 se habla, dice, que el presidente suscribirá el acto administrativo correspondiente que autorice, por excepción, los cargos de servidores públicos que por razones de interés público deban percibir una remuneración mensual. A ver, dice, artículo 3. En el marco de sus atribuciones previstas en el artículo 4 del mandato constituyente número 2, el presidente de la República suscribirá el acto administrativo correspondiente que autorice, por excepción, los cargos de los servidores públicos que por razones de interés público deban percibir una remuneración mensual unificada mayor a la correspondiente al grado 10 de la escala de remuneraciones unificadas mensuales comprendidas en el nivel jerárquico superior, para lo cual se requerirá un informe de la entidad pública que justifique la excepcionalidad y su validación por parte del Ministerio del Trabajo, así como el dictamen favorable del Ministerio de Economía y Finanzas. Para el caso de las empresas públicas, las mismas deberán adjuntar el informe de justificación de la disponibilidad de recursos para tal fin. Este artículo 3 no nos lo han dicho ni en los tweets, ni en la información publicada en comunicados de prensa. Hay que leer el acuerdo. Porque por ahí más o menos iba a ir el comentario del día de hoy sobre este tema. A ver, el hecho de que se establezca una normativa a través de la cual se disponga que nadie en el sector público puede ganar más que el presidente de la República no es ninguna novedad. Yo debo decirles con absoluta franqueza que cuando conocí la noticia el fin de semana de la expedición de este acuerdo, a mí, o sea, sinceramente no me llamó la atención. Porque esta norma de que nadie puede ganar más que el presidente de la República está vigente desde hace años. No es que ahorita se le ocurrió al presidente Noboa establecer una excepcionalidad o establecer de que todos deben ganar menos que el presidente. Eso estaba vigente hace años. Y si ustedes revisan la escala salarial en las instituciones de la función ejecutiva e inclusive en las instituciones de las otras funciones del Estado, les voy a contar un dato. No es que la función judicial tiene su propia escala de remuneraciones sin la aprobación del Ministerio del Trabajo. No es que la Asamblea Nacional se manda solita sin la aprobación del Ministerio del Trabajo. Por supuesto que tienen tablas o escalas distintas a las de las entidades de la función ejecutiva. Sí, así es. Pero no pueden, primero, no puede ganar nadie más que el presidente de la República, primero. Y segundo, la escala remunerativa de la función legislativa, de la función electoral, de la función judicial, de la función de transparencia y control social, necesita la aprobación del Ministerio del Trabajo. ¿Saben por qué? Porque el Ejecutivo es el que aprueba el presupuesto general, el que ejecuta, no que aprueba, el que ejecuta el presupuesto general del Estado. El Ejecutivo es que arma el presupuesto, lo envía a la Asamblea no tiene chance de modificar el presupuesto del Estado. Mañana va a ser el debate de la proforma presupuestaria en la Asamblea. Mañana. La Asamblea solamente puede aprobar u observar. La Asamblea no puede negar la proforma. La Asamblea no puede modificar la proforma. La Asamblea puede presentar observaciones. Puede decir, ¿sabe qué, presidente? Yo no estoy de acuerdo. Desde la Asamblea, yo Asamblea no estoy de acuerdo, presidente, en que le asigne tanto al Ministerio de Inclusión Económica y Social y tanto al Ministerio de la Vivienda. Entonces, le planteamos que modifique eso. La proforma regresa al Ejecutivo si es observada por la Asamblea y el Ejecutivo tiene la chance de acoger o no las observaciones y si no quiere acoger, regresa a la proforma y le dicen, ¿saben qué? Yo insisto en mi proforma original. Y la Asamblea sí o sí tiene que aprobar y si no aprueba, salado, igual entra en vigencia la proforma. Entonces a mí me parece, digamos, un chiste, perdón que lo diga de esta manera, pero la Asamblea no tiene ningún margen de acción sobre la proforma. ¿En serio? ¿De verdad? No tiene ningún margen de acción. Máximo puede observar.
¿Ya? Entonces, la asamblea, la función de transparencia y control social, la función electoral, la función judicial, para fijar sus escalas de remuneraciones, que cada una tiene su propia escala. La función judicial tiene la escala para los miembros del Consejo de la Judicatura, para los servidores de la parte administrativa, para los jueces, para los fiscales, etcétera. Pero eso tiene que contar con el aval del Ministerio del Trabajo. Entonces no es así nomás, no es que se mandan solos. Y para el caso de las empresas públicas han tenido una particularidad, que también hay que decirlo, pues. Usted, por ejemplo, el capitán del barco de la flota petrolera ecuatoriana no le puede pagar lo mismo que al servidor administrativo del Ministerio de la Vivienda. Con todo respeto para los servidores administrativos, pero no hay equivalencias. Usted al gerente de la empresa pública de petróleos de Petroecuador no le puede pagar lo mismo que a un ministro de Estado. Por su propia naturaleza. De verdad. O sea, si quieren garantizar la excelencia en el manejo de las empresas públicas, usted no puede limitar el salario a $5,000. Y créanme, o sea, yo sé que a alguna gente no le va a caer bien lo que estoy diciendo. Porque alguna gente cree que el servidor público tiene que ganar el básico. Y no pasa por ahí. Si usted quiere que las empresas públicas sean manejadas por los mejores, usted tiene que mejorar los salarios para esas cabezas de las empresas públicas. Punto 1. Punto 2. ¿Qué pasa con los contratos colectivos? Porque lo de los contratos colectivos, ese es un tema del cual se viene hablando hace rato. Hace algún tiempo, si mal no recuerdo, mi colega María Sol Borja, en el portal GK, mira si es que me encuentras esa nota de María Sol Borja en GK sobre los sueldos dorados de Selec, me parece, o en una de las dos era el que está en la Gentiles. Publicaba justamente los sueldos dorados en una de estas dos empresas, creo que fue Selec, no, Cenel me parece, en su momento. Hacía una publicación, pero ¿por qué? Con base en los contratos colectivos. Porque hay contratos colectivos completamente leoninos. Contratos colectivos que no se ajustan a la realidad. Aquí está justamente. Está pilísimas Belkis acá. Parece el lunes. El exorbitante contrato colectivo de CNLP. Esto publicó hace un año, el 20 de marzo del 2023. Una nota publicada por mis colegas María Sol Borja y Fausto Yepes. El exorbitante contrato colectivo de CNLP le cuesta al país $522 millones, un fallo judicial amplió sus beneficios de forma irregular. Esto es lo que tienen que atacar, más allá de la pirotecnia, como bien dice Andrés. Yo estoy totalmente de acuerdo. Para mí lo que se ha anunciado es básicamente una pirotecnia. O sea, vender a la gente la idea de que nadie más puede ganar que el presidente. O sea, que qué novedad. Eso está vigente hace años. El problema en el sector público no es ese. El problema en las empresas públicas no es que un gerente tenga un sueldo que creo yo debe ajustarse a la propia naturaleza de su actividad. ¿Ya? El problema son los contratos colectivos y cosas como las que descubrieron mis colegas el año pasado. En CENEL, decía la nota, la justicia ecuatoriana decidió en 2022 que muchísimos de los trabajadores de CENEL, Corporación Nacional de Electricidad, deben ser considerados parte del sindicato de la Corporación Eléctrica del Ecuador, una de las mayores compañías del Ecuador. Solo quedan fuera de este beneficio los funcionarios de libre remoción, como el gerente, asesores o directores. Esto significa que 5,929 empleados, según datos oficiales, se beneficiarán del contrato colectivo de CENEL. Entre ellos, escuchen esto, si es que no sabían, agárrense por favor, si están parados, siéntense. Y si están sentados, agárrense. Una cláusula de estabilidad laboral que obliga al estatal de electricidad a garantizar contratos de al menos 8 años. Si la empresa da por terminado un contrato antes de que el empleado cumpla ese periodo, tendrá que indemnizarlo con 96 remuneraciones adicionales a las que tiene por ley.
hasta antes del fallo judicial del año pasado, digamos, ejecutoriado en 2022, solo una parte de los trabajadores del estatal eran parte del sindicato que firmó el contrato colectivo con CENEL, empresa pública encargada de la comercialización y distribución de energía eléctrica en todo el Ecuador, regida por el Ministerio de Energía y Minas. A partir del fallo, el contrato colectivo pasó de cubrir 4.150 trabajadores a 5.929, es decir, 1.779 nuevos beneficiarios. Son además, por la resolución judicial, beneficios retroactivos, es decir, que no cuentan hacia el futuro, sino a cualquier empleado que entró desde enero del 2018. Encima, logra algunos beneficios y retroactivos. ¿Ya? Según datos de la propia CENEL, la empresa tiene destinado solo para 2023 al menos $75 millones para estos pagos retroactivos. 75 millones. ¿Quién dice algo sobre esto? Es decir, ese monto será destinado para compensar a los trabajadores que aún no habían recibido los beneficios que el contrato colectivo les ofrece porque se sumaron al sindicato hace menos de un año. Pero sus beneficios son retroactivos, es decir, desde 2018 cuando se aprobó el contrato colectivo. Las cifras que proporcionó en su momento el entonces presidente del directorio de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, Joaquín Ponce, son mucho mayores, dice la nota. Desde 2018 a 2023, por los beneficios establecidos en el contrato colectivo, CENEL, una empresa estatal, ha pagado ya $228 millones de beneficios sindicales a los miembros del comité de empresa o sindicato, y estaban pendientes el año pasado de pagar 239 millones más solo para el 2023. Y mis colegas, Sol y Fausto, se preguntan en la nota, ¿cómo un contrato tan desproporcionado fue aprobado con presuntas irregularidades y además fue ampliado por la justicia para trabajadores que no pueden estar sindicalizados? Esto es lo que hay que atacar. Vamos a ver otras cositas que tiene ese contrato colectivo. Que dice más abajito. Aquí dice, por ejemplo, por servicios de alimentación, la unidad de negocio de Esmeralda recibía $1.5, o sea, $1.50 diarios, mientras que la de Santa Elena, 4. Algo similar ocurría con la estabilidad laboral. Por ejemplo, la unidad de negocio de Guayaquil tenía derecho a 4 años de estabilidad laboral. Los empleados sindicalizados no pueden ser despedidos antes de ese tiempo, mientras que la de Los Ríos, 8 años. El contrato colectivo entró en vigencia en 2018 y homologó los beneficios para los trabajadores sindicalizados de todas las unidades. El argumento fue que no debía haber trato diferencial entre los trabajadores y que en caso de haber dos normas contradictorias se debía aplicar la más beneficiosa. Los beneficios que amparaban a 4.150 se ampliaron a 1.179, como lo referimos hace minutos. El beneficio de la estabilidad de 8 años funciona así. Si un trabajador fue contratado por $800 mensuales, supera el periodo de prueba y es despedido, debe recibir el sueldo que habría recibido durante los siguientes 7 años y 9 meses. Eso equivale a $74,000. En el resto del sector público regulado por la Ley Orgánica del Servicio Público, solo recibiría $2,250. Pero acá $74,000. Si un trabajador renuncia, CENEL debe pagarle 7 salarios básicos unificados por cada año de servicio. Este es un monto adicional al desahucio establecido por la ley, que es de un 25% del salario por cada año completo de trabajo. En 2023 el salario básico unificado en el Ecuador era de $450. Eso significa que si renuncia una persona que ha trabajado 10 años en CENEL, independientemente de cuánto fuera su salario, al renunciar recibirá un monto aproximado de $31,500. Cuando renuncia un empleado público no sindicalizado, un empleado privado no recibe ningún monto adicional al desahucio. Cuando usted renuncia en el sector público, básicamente le liquidan los pendientes, que las vacaciones, que el proporcional de los décimos, y pare de contar, no le indemnizan. Pero en CENEL usted renuncia y le aplican esta prerrogativa y se lleva $31,500 en el ejemplo que estamos poniendo. De acuerdo a esta cláusula del contrato colectivo, además, si la terminación de la relación del trabajo se produce por la muerte del trabajador activo, la empresa entregará a sus familiares el valor correspondiente a la liquidación por retiro voluntario determinada en el presente artículo. Además de las bonificaciones e indemnizaciones que le corresponde según la Ley de Seguridad Social, si un empleado de CENEL es despedido, recibe una cantidad equivalente a un sueldo multiplicado por 96, además de 13 remuneraciones por cada año de estabilidad. Ejemplo, si el empleado que ganaba,
igual que el ejemplo anterior, $800 mensuales, que no es un sueldazo, no me diga a mí que $800 es un mega sueldo, y es despedido a los 10 años de trabajo, recibiría aproximadamente $96,000. ¡Wow! Una persona en este ejemplo, que tenía un sueldo de $800 mensuales y es despedido a los 10 años, se va con tremendo billete, $96,000. A ese valor se debe sumar las bonificaciones e indemnizaciones que corresponden por ley a quienes están afiliados al IES, en este caso aproximadamente $10,000. Un empleado público sin estos beneficios recibiría únicamente las bonificaciones e indemnizaciones que corresponden a la supresión de su partida, máximo 5 salarios básicos por año, es decir, $22,500. Vamos a la jubilación. Todo esto en CENEL, publicado el año anterior, que hay que traer a colación a propósito de esto para que no compremos el humo que nos venden. La pensión jubilar que le corresponde entregar a CENEL se pagará para los beneficiarios del comité de empresa de acuerdo a las normas establecidas en el Código del Trabajo, más un 50% de la remuneración mensual percibida por el trabajador. Esta pensión es la que se entrega cuando el trabajador cumple al menos 25 años de trabajo y en general se entrega de forma mensualizada como parte de la jubilación. Eso significa, otra vez el ejemplo del trabajador que no es que ganaba un sueldazo, ganaba $800. No ganaba un sueldazo, no ganaba más que el presidente de la República, no ganaba $10,000, ganaba $800. A la jubilación patronal que por ley le correspondería, se agregaría para los sindicalistas $400 mensuales más. Para un empleado privado o público no sindicalizado, ese monto adicional no existe. En el artículo 39 del contrato colectivo dice que la empresa debe hacer un ajuste salarial y a las pensiones jubilares a todos los trabajadores y jubilados por cada año de vigencia del presente contrato colectivo por la cantidad mínima de $100 mensuales. Establece además que debe pagar un retroactivo desde el 1 de enero del 2018, cuando el contrato comenzó a ser discutido. Por ejemplo, otra vez, si un empleado sindicalizado gana $800 en enero del 2018, para marzo de 2023 ganaría $6,200 mensuales, de acuerdo a esta cláusula. Y hay otros beneficios, el servicio médico y dental de oro. El servicio médico y dental es no solo para empleados, sino para su cónyuge, compañero conviviente, hijos solteros hasta los 21 años, dependientes del trabajador. ¡Wow! También incluye hijos mayores de edad incapacitados de trabajar y que dependen del trabajador, sus padres, y para los trabajadores jubilados. Previo a la aceptación del comité de empresas, CENEL debe contratar en cada unidad de negocio llamadas también sedes provinciales un médico clínico, que a su vez derivará a los beneficiarios que lo requieran a los especialistas, clínicas, centros radiológicos, establecimientos asistenciales, farmacias, laboratorios clínicos, ópticas y otros que hayan suscrito convenios de prestación de servicios directamente con el empleador, dice el contrato colectivo. El costo de este beneficio es cubierto por CENEL de acuerdo a los siguientes porcentajes: médicos especialistas 80%, botica, o sea, medicinas 80%, intervención quirúrgica 100%. ¿Qué seguro te da eso? ¿Ah? Hospitalización 100%, lentes 50%, rayos X 80%, laboratorio 80%, aparatos auditivos 100%, prótesis dental 50%, aparatos de prótesis y ortopedia 100%. Yo quiero trabajar en CENEL. ¿Qué tal? Esto quiere decir que en cualquier momento del año que un trabajador requiera de una de estas atenciones o servicios médicos, deberá poder acceder a ellos con el proveedor privado que el comité de empresa haya contratado. CENEL además subsidia la antigüedad. Reconoce mensualmente a sus trabajadores un subsidio por antigüedad equivalente al 5% del salario básico unificado, más del 3% de su remuneración mensual por cada año de servicio desde el año 2018. Beneficio que empieza a funcionar a partir del 13º mes del trabajo. O sea, cumple el año y al mes número 13 ya se aplica ese beneficio. Eso significa que en 2023 un trabajador sindicalizado se beneficiaría de $22.50 mensuales, equivalente al 5% del salario básico. Si el trabajador gana $800 y trabaja desde antes del 2018, en 2023 recibe adicionalmente a su salario $120. Otra vez, ese trabajador que no gana más de 5 lucas, que no gana $8,000, que no gana más que el presidente. ¿Me explico? Y el comisariato, también tienen comi.
CNLP debe dar a sus trabajadores y jubilados sindicalizados $50 mensuales para que usen para compras en sus propios comisariatos. Como tiene 5,929 trabajadores beneficiarios del contrato colectivo cada mes, CNEL debe desembolsar un equivalente a $296,450 para las compras de sus trabajadores. Los artículos que se expenden en el comisariato serán de primera necesidad a precios de costo, bla, 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 bla. La estatal eléctrica debe equipar un espacio para un comisariato para sus empleados. El monto, dice, será descontado del consumo mensual de víveres adquiridos en el comisariato. Se entiende que la empresa no entregará la bonificación de manera directa al trabajador. ¿Y el servicio de guardería? CNEL se obliga a proporcionar a sus trabajadores el derecho de guardería infantil a favor de los hijos que tengan hasta 7 años. ¿Cuántas instituciones públicas tienen esa posibilidad de tener guardería? Las sedes que no puedan cumplir con esta obligación deben contratar terceros para prestar este servicio. Para eso se obliga a cancelar mensualmente por cada hijo el valor equivalente a un salario básico unificado en sustitución de ese beneficio. Un salario básico unificado, hoy $475 mensuales. Eso significa que una persona que tiene 3 hijos de hasta 7 años, haciendo el cálculo con los 450 del año anterior, recibiría $1,350 por los 3 hijos para suplir el valor de la guardería, si es que CNEL no la da directamente. Y por último, vacaciones con bono. En el artículo 66 del contrato colectivo dice que CNEL debe entregar un bono vacacional de $50 por cada día de vacación para los años 2018, 2019 y 2020. Eso significa que si un servidor público pidió cada año los 30 días que le corresponden, porque en el sector público son 30 días, en el sector privado son 15, en el sector público son 30 días anuales de vacaciones. CNEL debe entregar, eso significa que si un servidor público pidió cada año los 30 días que le corresponden como máximo por vacaciones en el sector público, obtuvo $1,500 anuales por vacaciones, adicionales al valor que ya reciben por ley, es decir, $4,500 por 3 años. 460 es el salario básico. Yo dije 475, gracias a la corrección. Perdón el lapsus. Lapsus brutus. Yo les pregunto, a ver, ¿por qué me he tomado el tiempo? Esta nota es una nota publicada en GK. Si no la habían leído, si no la habían visto, les recomiendo. Esta nota fue parte de una investigación periodística de mis colegas María Sol Borja y Fausto Yepes. Revísenla para que ustedes la lean y tengan su propio juicio de valor. ¿Por qué me tomé el tiempo? Porque ¿saben qué? Suena espectacular, pero maravilloso. Que otra vez nos digan que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Eso ya lo sabíamos. Eso ya estaba vigente. Yo pregunto, ¿ese acuerdo ministerial qué incidencia tiene sobre este contrato colectivo? Y hemos mencionado un ejemplo de un contrato colectivo. A partir de una investigación periodística, el de CNEL. ¿Qué pasa con el resto de contratos colectivos? ¿Qué pasa con este mismo contrato colectivo? En donde les acabo de leer todos los beneficios, y con base en todos los beneficios, una persona que gana $800, que no es un sueldazo, resulta que redondea con un montón de bonificaciones. Yo pregunto si el acuerdo ministerial ataca estas distorsiones de los salarios del sector público que acabo de señalar. Por eso, por favor, no compremos humo. Yo les insisto, cuando revisé la nota, cuando escuché la nota el fin de semana, dije, ¿cuál es la novedad? De que se establezca que nadie más puede ganar más que el presidente. ¿Cuál es la novedad? Si eso ya se sabía. ¿Quién controla los contratos colectivos? Y en el propio acuerdo ministerial les acabo de leer. Porque una de las principales preocupaciones es, ¿qué pasa con esos cargos que por su propia especialidad necesitan otro nivel? Otro nivel. Usted no le puede dar el manejo de la empresa de petróleos del Ecuador, o el manejo de la flota petrolera ecuatoriana, o el manejo de cualquiera de las empresas eléctricas a cualquiera parecido. Tiene que dar a una persona que sepa, ¿no les parece? A una persona que tenga un nivel de preparación, que acumule en experiencia, que incluso tenga experiencia internacional, y que todo ese bagaje de conocimiento y experiencia lo traslade justamente para, con excelencia, sacar adelante a la empresa pública que le corresponde. Usted no le puede pagar un sueldito así nomás,
No le puede pagar el básico, aunque alguna gente, perdónenme, aunque alguna gente le moleste lo que estoy diciendo, pues usted no le puede pagar el básico a un profesional de primer nivel, que pueda tener no sé cuántas maestrías, que puede ser hasta PhD, que tenga un nivel de conocimiento, de preparación, incluso de recorrido profesional importantísimo para sacar adelante a la empresa. Y el propio acuerdo ministerial establece esa salvedad en el artículo 3 que les acabo de leer. El presidente de la República, con base en informes, podrá hacer excepciones respecto del salario, pero eso no nos dijeron el fin de semana. Les invito a que revisen el acuerdo ministerial. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el artículo 4 dice, para el caso de las empresas públicas, el directorio de cada empresa emitirá el acto normativo que corresponda a fin de que las remuneraciones mensuales unificadas del personal que desempeñe funciones en los procesos adjetivos o gobernantes se sujeten a los valores determinados en la escala nacional de remuneraciones mensuales unificadas del sector público expedida por el ente rector del trabajo. El personal que desempeñe funciones en los procesos sustantivos de las empresas públicas se sujetará a lo determinado en el artículo 1 del presente decreto. Ya, ok, maravilloso. ¿Y qué pasa con los contratos colectivos? ¿Qué pasa con los contratos colectivos? Les acabo de leer lo que pasa con un contrato colectivo claramente lesivo a los intereses del país. Por Dios. Acá dice Patricia Núñez, que nos escribe, es ingeniera eléctrica. Ella sabe de estas materias. Dice, contrátenme en CENEL. ¿Ah? Me asalta una duda, dice. ¿Cómo harán en talento humano de CENEL para el cálculo de la nómina? Son tantos los rubros de las bonificaciones que hay que calcular que solo para optimizar pienso que requieren un programa informático. Y sí, quiero irme a trabajar en CENEL, dice. ¿Qué tal? Acá lo que dice Santiago Carrera. A más de lo expuesto, los dirigentes sindicales se forran de dinero a costa de sus propios compañeros y no trabajan, ya que se la pasan de reunión en reunión y la empresa está en la obligación de darle los permisos pagados para que pasen en estas actividades que tampoco son evaluadas. El trasfondo de esto es que todos estos beneficios los pagamos los ecuatorianos. Deben estar enojados al escuchar el análisis. Me imagino. Lo que la norma determina es el pago de guardería por un número específico de trabajadores, pero hasta donde sabía no superaba los 100. Yo también quiero trabajar en CENEL, dice el Santi. Cristian Alvarado dice, el acuerdo ministerial no afecta en nada. Los contratos colectivos son verdaderos negociados en municipalidades, prefecturas, empresas públicas y para variar la jurisprudencia existente favorece a los trabajadores. Los contratos colectivos deben ser negociados cada 1 o 2 años y son obligatorios y son progresivos. Don Esteban Mejía dice, ¿dónde se dejan las hojas de vida, por favor? Natalia dice, pero aquí la pregunta es, ¿quiénes propusieron ese contrato y quiénes aprobaron y por qué? Ahí está, pues los sindicalistas. Por Dios. Acá también Andy Morán me escribe desde Mant. ¿Por qué nadie habla de los sueldos de oro que tienen, por ejemplo, en Fuerzas Armadas? Yo no sé, Sandy, no tengo idea si hay sueldos de oro en Fuerzas Armadas. Usted me dice, leo su mensaje como me lo señala. Dice, ¿cuánto le dan a un general de brigada cuando se retira? Buena pregunta. Mafer Velázquez también me escribe. Han confundido derechos con privilegios. Los sindicatos se crearon para defender derechos. ¿Ah? Acá la Cris me dice. La pregunta es, ¿quién les aprobó los contratos colectivos? ¿Qué diferencia con la asamblea donde trabajan años y años y no les dan ni las gracias? El tema de la asamblea, otra vez, les insisto, en la asamblea hay gente que hasta ahora, desde mayo del año pasado que disolvieron la asamblea, no logra cobrar sus liquidaciones. ¿Saben por qué? Porque le falta la firma de aquel funcionario que ya no está en la asamblea, que simplemente no contesta el teléfono y no le da la gana de firmar. Y sin esa firma no pueden entregar en talento humano para que les puedan liquidar. Hay un montón de servidores de la Asamblea Nacional que no logran cobrar sus liquidaciones. Yo conozco casos. No es que me han contado, yo conozco casos. ¿Ya? Acá, por ejemplo, la Tami Drobo dice, te escucho mientras camino tomando algo de solecito que ya salió por acá. No me senté, pero quise sentarme a escuchar el horror de los abusos por ley. Ni aquí donde yo vivo, ella me escribe desde Países Bajos, donde los derechos laborales permiten que el país esté entre el top 10 de países con mejor estilo de vida, se tienen estos abusos. Esos no son derechos, son abusos, legalizando la corrupción. Acá Michelle, ya voy cerrando. Tranquilidad. Ya me están presionando. Y tenía 4 temas, pero me quedé en el primero como siempre. Michelle me dice,
Buenos días a todos los funcionarios públicos. Nos corresponde el servicio de guardería o el pago de aproximadamente $90 mensuales por la sentencia constitucional 3-19-GP/20, pero no se cumple al menos, y acá me mandan un dato, en el Consejo de la Judicatura, porque el Ministerio de Finanzas nos dice que no hay presupuesto para eso. Pero para CENEL sí hay, ¿no? Acá me dice mi doctor Juan Fernando Salazar, existen distintos regímenes laborales en el sector público. Los EP, funcionarios del nivel jerárquico superior de la función ejecutiva. LOEP, empleados públicos de CENEL, por ejemplo, de las empresas públicas, Código del Trabajo para Contratación Pública. El acuerdo ministerial no es nuevo, es la forma de aplicar alzas o bajas. Pues eso le estoy diciendo, para mí no es nada nuevo. Mi doctor Anducella dice, el contrato colectivo es un derecho, casi todos los contratos colectivos no superan los techos del acuerdo ministerial. En el caso de CENEL y CNT se debe investigar el juez que aceptó la acción de protección, pues es un ejemplo de abuso de garantías jurisdiccionales. Y ojo, Vladimir es un abogado que conoce las lógicas del movimiento sindical. La CUD y sus abogados estuvieron tras esto, la CUD, que es este organismo que nació, ¿no?, para alinearse con los gobiernos de turno. Nació en el gobierno de Correa, luego se alineó con Moreno, luego se alineó con Lasso, y estoy convencido que debe estar alineado con el gobierno del presidente Noboa, la CUT. Estuvieron tras esto, así como de manera extraña con la sentencia del juez de los Ríos nombraron vocal del IES. Qué buena referencia, porque el vocal de los trabajadores del IES es el representante de la CUT. Por ahí va mi crítica del día de hoy. Para mí, el hecho de que se regule la tabla salarial y que nadie gane más que el presidente de la República, para mí no es nuevo. ¿Saben qué tienen que atacar y que investigar? Esos contratos colectivos claramente lesivos a los intereses de la patria. Claramente lesivos y abusivos a los intereses de la patria. Por ahí va la cosa. Ojalá que se entienda la naturaleza del comentario. Cierro justamente la opinión, 7:11. Ya vamos a la pausa para comenzar con la primera entrevista de la mañana. Muy buena visualización a esta hora. Qué cantidad de gente escuchando el comentario. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.